Bien, comenzamos entonces por hacer una revisión siempre en nuestro acá amigo el mapa, en Google Earth. Y resulta que pues hemos estado trabajando cuando iniciamos en esta región, que es este cuadrante de acá, que es Bizancio, con todas las influencias que tuvo también en esta zona de acá, de la Hispania, las Galias. Y luego pues trabajamos el occidente europeo, que era la Hispania, o la península ibérica, perdón, Hispania y Portugal sería en este caso, la región de los francos, que es la que actualmente tenemos como Francia, parte de la región también germánica, y también la región de Britania, que es la parte de acá. Eso le llamamos occidente europeo. Entonces tenemos occidente europeo, que es eso que ven ahí, y oriente europeo, que es básicamente eso que queda acá al centro de la pantalla. Esto es Medio Oriente, eso no es Europa, eso ya es Asia. Y esto es África, ¿verdad? La zona, lo que nos queda hacia el sur, eso es África. Entonces, entendiendo bien eso, debemos también pensar en que el mundo pues está quedando pequeño para muchos. Y entonces pues se tiene comercio con la lejana China, ese es el lejano Oriente, es Medio Oriente, es esta parte de acá, la actual Arabia Saudí, Egipto, Irak, Irán, acá, Afganistán, Pakistán, pues Siria, Líbano, Palestina, todos esos países de esta región. Y tenemos hacia esta zona, pues ya el lejano oriente, es India y China. De India y China se recibían bastante comercio que tenía que ver con especies y con insumos, por ejemplo, la seda que venía desde la lejana China. Entonces todo eso pasaba por estas zonas, acá. Estas eran las regiones donde el comercio circulaba, pero tenemos que los musulmanes fueron expulsados de la región de la Hispania y ellos gobiernan la zona norte de África todavía, o al menos algunos sectores, pero se mantienen en esta región, acá, como con mucho poder. Dentro de esa cultura, pues los otomanos pues han tomado el control en Bizancio. Bizancio ha caído en 1453, 54 por ahí. Y esto pues ya Bizancio desapareció, lo que llamábamos Bizancio. Ahora hay una dinámica diferente en toda esta región. Eso significa que este territorio ya no es cristiano al 100%. Hay versiones del cristianismo, que es la que está por acá, que es la ortodoxia, y también hacia el norte, la ortodoxia. La ortodoxia va también a tomar algunas variantes, un tipo de culto diferente. De hecho, por si no lo sabían, el cristianismo católico tiene cinco, si no me acuerdo, cinco ritos diferentes. O sea, sigue siendo catolicismo, pero el rito es diferente. O sea, dentro del cristianismo católico hay cinco más pequeñitos, si lo queremos ver de esa forma. Cinco variantes serían. Entonces, una de esas es la ortodoxa, la que tenemos por acá. Entonces, la necesidad de abrir comercio en esta región. Como no se puede, por todo lo difícil que es en esta región, entonces acá en España hay muchos aventureros que buscan pues nuevas rutas. Vean, si el comercio no pasaba por acá, desde esta región de Europa, bueno, y España, por acá, porque acá había un corte, tenía que buscar más al norte, y si no podía por ahí, entonces había que navegar alrededor de África. Y eso vean que es mucho, mucho tiempo, es rodear toda África para luego venir a aparecer al Océano Índico de nuevo, acá. O entrar por el Golfo acá, y luego pues hacer camino sobre tierra por acá y salir al Golfo, perdón, al mar Mediterráneo. Entonces, todas esas son variantes que se tienen acerca de las rutas comerciales, pero pues es complicado. Y entonces viene alguien y dice, miren, yo creo que sí, que la Tierra es redonda, la Tierra no es plana. Entonces, si uno navega hacia el occidente, en algún momento pues va a atravesar todo el océano que está ahí y va a venir a aparecer aquí. Según ellos, iban a aparecer de esta zona. Ellos desconocían toda la geografía de este lugar, pero según ellos iban a venir a aparecer aquí y llegar a la India por el otro lado. Es decir, hacer una nueva brecha de comercio marítimo, tratando de llegar a la India desde este lado.
Pero resulta que pues los navegantes no se encontraron con eso, sino que se encontraron con un continente desconocido hasta ese momento, al menos por esa región, porque se supone que los vikingos llegaron al norte a esta región en algún momento y que los pueblos de la Polinesia llegaron también a Sudamérica en algún momento, según las nuevas teorías. Pero lo que principalmente se dice pues, es que los españoles vinieron y llegaron a esta región. Por eso, al llegar acá, le llamaron Indias, la India o las Indias a esta región, antes de comenzar a nombrarlas como la Nueva España, por ejemplo, las primeras islas que llegaron. Pero según ellos habían llegado a la India. Por eso es que a los nativos de esa región les llamaron indios, porque pensaron que habían llegado a las Indias. Entonces, así es la situación, así como en plan general de qué es lo que motiva el cambio. Vamos a entrar ahora a la diapositiva. Y pues siempre esto que es contexto. Bueno, antes de eso, me acordé. En eso que les explicaba de esta nueva dinámica con rutas de comercio y el descubrimiento de América, pues España lleva la vanguardia en eso, pero también le acompañan Portugal, la Inglaterra, los ingleses acá y los franceses. Estas se vuelven potencias colonialistas y no solamente hacia las nuevas tierras, sino también hacia África. Entonces, pues no solamente va a ser España, va a ser Portugal, va a ser Francia y los ingleses los que van a venir a esta región. Pero España es la que va a tener la mayor cantidad del territorio bajo su dominio. En ese contexto, esta región se vuelve importante, la península de Italia, y especialmente en la zona hacia el norte. Encontramos, vamos a ver acá, ubicarlo rápidamente, Florencia. Ahí está, Florencia. Entonces tenemos Florencia acá. Se va a volver muy, muy importante. El primer renacimiento se le llama florentino, porque digamos, el núcleo de eso es Florencia, es la primera. Hay otras ciudades importantes. La otra es, ya les voy a mostrar, es Venecia. Venecia está más hacia el norte. O sea, la zona norte en este momento es la que va aquí tenemos Venecia. Aquí está, Venecia. Luego lo vamos a ver despacio, pero eso quería nada más apuntarles que son de algunas de las ciudades-estados, se le llama esas, que van esta y esta, es muy, muy importante en la primera etapa del Renacimiento. Entonces vamos por acá. Y en el Renacimiento, entonces, vamos a tener que hay alguna iconografía que ya conocemos. Alguien me dice qué es o a quién representa esta imagen que tienen en pantalla. ¿Alguna idea? ¿Sí, Daniel? Sería el hombre de Vitruvio, ¿verdad? De Miguel Ángel. No, no, perdón, de Leonardo. Ya llega a bajar un punto. Correcto, el hombre de Vitruvio. ¿Y qué significa o qué idea se tiene? Samuel. Sí, según entiendo yo, este personaje realmente no sé exactamente quién es. Solo sé que se le llama el hombre de Vitruvio, que lo hizo Leonardo da Vinci. Entiendo yo en una especie como de búsqueda que había en aquel momento, que era por hallar las proporciones o lo que más adelante nosotros llamaríamos cánones, el canon ideal, digamos, de la proporción humana. En este caso entiendo que esta fue la propuesta que hizo Leonardo da Vinci. Muy bien, gracias, está bien. Tengo Kevin. Sí, complementando quizás solo un poco lo que mi compañero menciona, yo considero, bueno, con lo que nos explicó usted y con lo que se ve, pues que es como un estudio de la anatomía prácticamente, y en sí, pues representa o simboliza al ser humano.
Muy bien, un símbolo del ser humano. Quiero ver, dice Jocelyn, dice el estudio de las proporciones del cuerpo humano. Sí, que hay un estudio bastante preciso de Leonardo da Vinci acerca de las proporciones de la figura humana. Y si se fijan, pues es el mismo personaje, pero la posición de los brazos y piernas cambia. De manera que quepa tanto dentro de un cuadrado como de un círculo. El cuadrado, el círculo, el triángulo son figuras que representan la perfección, y geométricamente hablando. Entonces, esa perfección geométrica pasa también a la representación estética en el Renacimiento. Entonces, que una figura humana quepa dentro de un círculo y dentro de un cuadrado, nos está diciendo que hay una perfección matemática. Y las matemáticas también es arte. Ahora, se llama el hombre de Vitruvio porque esta era el diseño de portada que Leonardo da Vinci propuso para un libro, para una compilación de libros más bien. Ese libro tenía los tratados sobre arquitectura de un arquitecto romano que se llamaba Marcus Vitruvius Polio. Entonces, Marco Vitruvio era un arquitecto de la época romana y a razón de él es que se le denomina a la portada y a esta figura el hombre de Vitruvio. No es, probablemente es un modelo de los que utilizaba Leonardo para representar. Pero bien, eso por ahí está, la razón de ser y qué es lo que representa. Luego, bueno, ya les mencionaba algunos aspectos que tienen que ver con esos puntos de quiebre que se dan dentro del desarrollo de la historia humana. Hay algunos que le llaman puntos de bisagra, son momentos en los que cambia algo y da pie a una nueva dinámica en la cultura. Entonces, lo iniciamos cuando comenzábamos ciclo hablando del 476, que es la caída del Imperio Romano en Occidente. Y lo finalizábamos, hemos finalizado esa etapa con la caída de Bizancio en 1453 o el descubrimiento de América en 1492. Esto marca el final de la Edad Media. Bien, pasamos a Edad Media. Entonces entramos a una época diferente. A esta época a la que estamos entrando, a esta edad más bien a la que estamos entrando, no época, edad sería, es la llamada Edad Moderna. Esto es, inicialmente, el historiador que hizo esta división, él dijo que había una edad antigua y una edad moderna. Y lo que quedaba en medio se llama Edad Media, por eso. Entonces, edad antigua, media y moderna. Pero más adelante de esta época se agregó una más, que es la que le llaman edad contemporánea, porque ya hablamos de descubrimientos científicos mucho más avanzados, y eso es lo que comienza con las industrializaciones, por ejemplo. Entonces, edad moderna es el periodo del que vamos a estar hablando. Y comienza justo donde finalizó el anterior, es decir, la caída de Bizancio en 1453 o descubrimiento de América en 1492. En América es como más común que nosotros hablemos de esto, del descubrimiento de América. Y finaliza, el momento en el que termina, en 1776, es decir, comienza en el siglo XV y finaliza en el siglo XVIII. Esto es, ¿y qué eventos son los que dan por terminado? Pues hay dos. En América es la independencia de los Estados Unidos. Eso es 1776. O en Europa, en Francia, pues la Revolución Francesa. Eso es 1789, o sea, 13 años después de la independencia de Estados Unidos. Esos dos eventos tienen bastante que ver porque hace que se separe ya el desarrollo histórico de la cultura y de todo el desarrollo humano de la religión y de las monarquías, que son las que en este momento siguen teniendo el control en la edad moderna. Cuando ellos dejan de tener el control, entonces cambia, el paradigma cambia, entonces cambia el momento histórico y pues todo lo que viene por ahí. Entonces esos dos son los que están por ahí como momentos. Dice Yanira, íconos del Renacimiento. Ah, bueno, eso es sobre el anterior, no lo vi antes. Bien, creo que eso está bien, ¿verdad? Solo son fechas. Deben de aprendérselas, eso sí. Deben saber cuándo comienza y cuándo termina la edad moderna.
Aquí tienen el dato que ya les mencionaba, es el denominado tercer periodo. Inicialmente, les repito, solo se consideraban tres: antigua, media y moderna. Pero pues hoy se agrega una más, que es la contemporánea. Esa no la vamos a ver después. La edad contemporánea, por cierto, en nuestra materia es la unidad 3. Esa unidad 2 y la 3 van a ver que son más cortas, más o menos duran unas 4 o 5 semanas más o menos cada una, dependiendo de qué tanto avancemos. Entonces, pues vamos por ahí. Esto también ya se lo estuve mencionando, pero les hago énfasis en que lo que dejamos atrás en este momento es el aislamiento principalmente que tiene la Edad Media. Y oscurantismo se le denomina porque pues las ciencias pareciera que no tuvieron desarrollo, pero ustedes han visto que sí tuvo desarrollo, sí se pensó en educación, solamente que es sometida a la autoridad religiosa. Pero en este momento comienzan a florecer otra vez ciencias al margen o no al margen, pero con un poco más de libertad por parte de la religión. Sin embargo, la religión sigue dominando todo. O sea, no pensemos que, al menos en la mayor parte del territorio europeo, no pensemos que ya hay libertad completa. No, la iglesia sigue estando ahí, porque la iglesia sigue siendo uno de los señores dominantes a nivel de sociedad. El norte de Europa va a tener un poco más de libertad. Ellos pues llevan una dinámica diferente a nivel de religión, y entonces hay un sometimiento diferente a la religión en esa región. Ya lo vamos a ver por qué. Aquí tenemos lo del comercio que ya les mencionaba, solo que yo en el mapa que veíamos antes, el globo terráqueo, pues les mostraba la dinámica más hacia el oriente. Pero eso es básicamente la entrada de productos hacia Europa. Pueden ver acá, Constantinopla, ahora ya no está bajo control del cristianismo. Esa región, que es la zona más oriental del mar Mediterráneo, pues está rodeado prácticamente de los musulmanes. Hay algunas brechas abiertas ahí, que son los territorios que han sido liberados por las guerras que han hecho los soldados cruzados. Las cruzadas se mantienen todavía en esta época, tratando eso de abrir brechas para que el comercio fluya hacia esta región sin problema. Sin embargo, en algunas zonas lo que sucede es que hay un tipo de contrato, un tipo de entendimiento entre los musulmanes y el cristianismo, de manera que el comercio fluye, a pesar que piensen diferente a nivel de religión. Entonces aquí tenemos, vean que el comercio marítimo es importante, y en los burgos que van creciendo, esas ciudades ahora se van ordenando y organizando mucho mejor. Hay un personaje nuevo que aparece, muchos de estos nacen en medio de los señores burgueses. Acuérdense que los burgueses eran personas prominentes económicamente hablando, pero que no tenían poder para mandar, para determinar aspectos políticos, perdón. Resulta que ahora sí tienen influencia. Han logrado imponerse a monarquías y a la iglesia en algunos casos también, y de hecho en otros simplemente lo que hicieron fue, pues, o más bien surgen de en medio de la iglesia. Y aparecen entonces el término es mecenas. Un mecenas sería como un patrocinador de artistas. Él compra arte y protege a los artistas también. Él tiene poder económico y tiene poder político ahora. Si no es que poder religioso también. Algunos sí lo tienen. Por ejemplo, los papas son mecenas. El Papa Julio II, León X. Acuérdense, por cierto, que el Papa actual, el que se eligió este año, él decidió llamarse León XIV. El León X es el que gobierna en una época, en parte del Renacimiento. Estos se vuelven mecenas. ¿Y qué significa eso? Pues que funcionan como un gobernante. No pensemos que solamente oran y tienen que ver con la religión, no. Estos van a las guerras, de hecho. Van adelante a tratar de ganar territorios y anexar territorios y defender también sus tierras. Entonces, los papas estos se consideran mecenas también porque son patrocinadores del arte. No podemos pensar en
en la Basílica de San Pedro, por ejemplo, en la Capilla Sixtina, sin pensar en la cantidad de economía invertida en esos edificios pagado a los artistas de la época. Reyes, pues en España tenemos a Carlos V. Carlos V es un rey muy poderoso. Ya van a ver luego cuando hablemos de los dominios de él. Domina casi toda Europa en un determinado momento, porque va anexando territorios y porque pues es familia de reyes en otros. Cuando los reyes fallecen, él hereda territorios. Y aparte, se convierte hasta rey de América también, de las regiones dominadas por España. Entonces, Carlos V es muy poderoso y es un mecenas. Él compra arte y patrocina a los artistas también. Francisco I en Francia, igual. Nobles y cortesanos, bueno, aquí tenemos Montefeltro, en Urbino, perdón, los Sforza en Milán, en Ferrara, Gonzaga en Mantua, los Medici en Florencia. Estos son bien importantes porque son de la región que vamos a hablar. Los Medici. De entre los Medici salen obispos, salen papas también. Y ellos heredan a sus hijos el poder. Y me dice, pero ¿cómo? Si eso ya se quitó hace años. No, hay lugares en los que no se pudo dominar. Sí, o sea, llegaron a tener mucho poder y pues aquellos vicios de los que se buscó reformar en la época románica y gótica, pues no se alcanzó a hacer. Hay muchos vicios dentro de la iglesia que se mantuvieron. Bien, les decía que el primer renacimiento que vamos a hablar es florentino, es de la región de Florencia, y es porque en la zona norte es donde se va a desarrollar. Aquí tenemos Mantua, Venecia, Milanesado, perdón, Saboya, Siena y los estados pontificios. Los estados pontificios, eso es los territorios dominados o gobernados, más bien no dominados, gobernados por la Iglesia Católica, donde el rey, así entre comillas, es el que determina lo que se hace ahí, es el Papa. Eso se llaman estados pontificios. Luego, pues Nápoles hacia el sur, se mantiene un tanto también pues involucrado en el desarrollo de las artes, porque no es que todo se concentre en Florencia, los artistas se mueven en diferentes lugares buscando quien los patrocine. Si yo tengo a alguien que me patrocina, me compra obra, me encarga obras, digamos, me encarga su mausoleo y quiere que le haga también la capilla y luego de la capilla el mausoleo adentro, pues significa que yo tengo años garantizados de trabajo con ese mecenas. Entonces los artistas andan buscando eso, quien les patrocine. A nivel de sociedad, pues la dinámica de las castas se mantiene, eso no cambia. Hay una separación pues, bastante fuerte todavía entre el pueblo llano, los no privilegiados y los privilegiados. Pero dentro de los no privilegiados se puede ascender, se puede mejorar. Quiere decir que si un campesino que trabaja por el pago del día, por un jornal, pues él puede a partir de su trabajo ahorrar, comprar una tierra y luego comprar más y más y de repente él comienza a contratar a otros campesinos por jornal y él entonces pasa a ser un campesino con posibilidades económicas. Lo mismo los artesanos es igual y muchos de esos artesanos se convierten en artistas y muchos artistas que están acá pues ven una mejoría, llegan a situarse como comerciantes ricos, como artistas ricos acá. Dentro de las castas privilegiadas, donde tenemos la iglesia, el clero regular y el secular, y la aristocracia, donde están las monarquías, dentro de ellos también se puede ascender. O sea, alguien puede ser un noble de bajo nivel y puede llegar a convertirse en una de la nobleza más rica de algún lugar. Igual en el caso de los sacerdotes, pues pueden a partir de su trabajo y pues habrá que decirlo, de sus conectes con mucha gente, pues puede subir también y llegar hasta el pontificado acá. Hay muchas leyendas, por cierto, que nacen en esta época, referidas tanto a las noblezas como también al clero. Y sobre ellos el rey.
El rey es el que mantiene el poder. Ese poder se afianzó desde la época del conflicto allá en el románico, en el que los reyes querían decirle a la iglesia quién iba a ser los siguientes gobernantes y quién iban a ser los obispos y hasta quién quería ser el papa. Eso llevó a muchos conflictos. En el gótico pues, se suavizó un poco la situación, pero hubieron zonas en las que el conflicto siguió. Pero en este momento se estabiliza y en los estados en los que pues la iglesia gobierna, pues ahí es el mayor puesto lo tiene el pontífice, es decir, el papa. Pero en otros lugares siguen siendo los reyes. Y de hecho el pontífice, les decía, el papa, debemos de verlo como un rey también, porque así es como se comporta. Bueno, ¿preguntas hasta ahí? Antes de entrar acá a la religión. ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo bien? Dice Rafael, muy bien. Siempre se mantiene el sistema feudal. Sí, la pregunta que hace es que si siempre se mantiene. Sí, estos señores, tanto nobles como el clero, la iglesia, se comportan como señores feudales, pero comienzan a perder, ¿qué sería? Dominio sobre algunos territorios. ¿Por qué? Porque el señor el señor burgués de acá comienza a ganar muchos adeptos. Estos adeptos, esta gente, los siervos que le han servido a la iglesia y le han servido a la nobleza, ahora tienen a alguien más que les da el mismo tipo de beneficio, es decir, les cuida y les provee de tierras para trabajar. Y de hecho lo han estado haciendo con el afán de poder ganar territorio y ganar presencia frente a ellos. El ascenso del burgués fue en el gótico y en el renacimiento están bien ubicados. Entonces el sistema feudal comienza a decaer y es la burguesía, es la monarquía la que comienza a tener ya más preponderancia. Bueno, avanzamos. Luego sobre la religión, pues trae cambios. Eso es lo que podemos, si podemos ponerle una palabra al Renacimiento en cuanto a la religión, en el Renacimiento es cambios. Hay muchos cambios que vienen. Se va a separar la iglesia. Hay conflictos irreconciliables dentro de la iglesia católica que ponen de manifiesto grietas pues, que se formaron antes, desde la época románica, descontentos que existían desde entonces y también ansias de poder. Eso veámoslo como los políticos en nuestro país, ¿verdad? Hay que ver quién se agarra la guayaba, porque quien tiene el poder es el que controla el dinero, es el que controla los contratos, es el que dice quién viene y quién va. Entonces, la élite, pues, busca control. Y eso es básicamente lo que se maneja acá. No pensemos que todo es religión. No pensemos que los cambios se dieron únicamente porque pues la Iglesia Católica estaba equivocada en muchos aspectos de la profesión de fe que realizaba. Y no, aquí hay conflictos económicos y políticos. O sea, hay gente que quiere hacer lo que dicen a nivel económico, hacer lo que ellos mismos quieren plantear y no lo que le dicen a nivel económico. Entonces, una mejor manera es separarse de la iglesia. Entonces, ahí es donde vienen otras confesiones, es decir, otros variantes del cristianismo que se separan de la iglesia católica. Hay un cambio en la concepción del ser humano también, eso aúna a esto que se produce. Ya no, la mayor parte de gente, me refiero a la intelectualidad, a los artistas, a la élite, ya no ven solamente la idea de Dios como el único fin, sino también la del ser humano y el crecimiento del ser humano a nivel intelectual. Entonces, la religión, por decía, comienza a ceder un poco, no a ceder, sino que comienza a ser desplazada, porque no cede porque quiere, va a retroceder porque le están ganando en muchos aspectos. Entonces, dejamos la idea de que Dios es el centro de todo, el teocentrismo medieval, y pasamos al antropocentrismo, donde es el ser humano el centro de todo.
Y tiene que ver con la religión siempre. Los artistas siguen haciendo arte religioso porque sus mecenas les están pidiendo arte religioso también. Pero el artista comienza a moverse en una dirección diferente a lo que la iglesia siempre quiso que se hiciera. Y hay intelectuales y hay religiosos también que se mueven en entornos diferentes. Entonces, esta época es marcada por el antropocentrismo. La crisis que les mencionaba, bueno, el papado se desvía, les decía desde el principio, los papas se comportan como reyes y ya no se preocupan de las almas, sino que se preocupan de cuánto es lo que puede perder o cuánto puede ganar, dependiendo de si domina aquel pueblo que está más adelante, y una vía de comercio, una entrada de comercio, de las ferias o de los productos. Entonces, actúa como un jefe de Estado, o sea, León X, Julio II, eso no lo podemos ver con la idea del Papa que se tiene ahora, ¿no? Esos eran casi que reyes militares que iban a la guerra pues en contra de los estados vecinos, tratando pues de controlar más territorio. Luego, a nivel, si bajamos en cuanto a esa jerarquía, pues muchos obispados o muchos obispos estaban también más bien cambiando su camino espiritual por el de la nobleza, o sea, se comportaban como reyes, se comportaban como caballeros, como condes, como, bueno, todos los títulos nobiliares que había. Entonces, y buscaban el beneficio propio, ya no el beneficio de la feligresía. Aumenta también la simonía, acuérdense, eso es que lo vimos en el románico, la compra y venta de cargos eclesiásticos. Eso se mantiene, o sea, eso no lo erradicaron completamente. O sea, si hubiera un momento que aparece la reforma y eso mejora, pero a la larga y en lugares, especialmente hacia el norte, más alejados del centro político religioso que era Roma, pues eso se disipa bastante. Y hay un descuido, si lo queremos decir de esa forma, por parte de los líderes religiosos acerca de tanto de la feligresía, y están más interesados en su desarrollo económico. Entonces, la compra-venta se da de esto. Que alguien quiere ser obispo, pues entonces págame tanto y yo te lo doy. Lo otro, pues, que mis abuelos murieron y no estaban bautizados. Entonces yo como obispo les digo, bueno, pues no hay ningún problema, ustedes me compran este papelito y yo ahí les firmo para que se les bautice allá en el cielo o en el purgatorio, porque es comenzó la de purgatorio, y pues se van al cielo con eso. Entonces la gente pagaba cosas como esa. O hacían un pecado y no hay ningún problema, usted pague esto y ese pecado se le desvanece. Entonces eso se da. El nepotismo también en la familia, comienzan a repartir en la familia. Entonces eso mezclado con lo que ya venía desde la época del románico, junto con las ansias de poder también de algunos obispos, de algunos monjes, eso fracturó a la iglesia. Y de esa fractura ya no pudo recuperarse en ese momento, y ahí es donde aparecen pues las reformas. Ya vamos a hablar de las reformas. Aquí le doy algo más que les decía, el bajo clero, es decir, aquí está el sacerdote de las aldeas y los monjes que vivían en monasterios cercanos a las aldeas, pues otra vez perdieron el rumbo y ya no se forman, sino que simplemente compran títulos y bueno, ya no se comportan como la idea es que lo hicieran. Muchas órdenes religiosas de las que habían, pues perdieron sus votos y vivían pues relajadamente, ya se mezclaba en medio de la gente, y esa es la idea, por cierto, que nos venden a nivel de Hollywood de la Edad Media y parte del Renacimiento, donde vemos sacerdotes borrachos, monjes borrachos con cerveza, que tienen toneles de cerveza, porque les decía también que la cerveza, el vino era parte de la comida diaria de la época. Ahora lo vemos diferente, lo vemos como un vicio, ¿verdad? Pero pues para la época beber cerveza era algo completamente normal, entonces por eso se hacía en los monasterios también, pero pues, se habían relajado demasiado en esa vía, mucho, no digo todos, no deja el 100% de la religiosidad católica, pero una buena parte había perdido el rumbo, y eso lo que justifica para algunos pues el cambio. En general, la gente de esta época carecía de formación religiosa.
O sea, no había quien les enseñara. Las iglesias que habían antes, ¿se acuerdan? Las parroquiales en las que se enseñaba el catecismo, la doctrina cristiana, pues esas comenzaron a ser bastante y la gente se comenzó a llenar más bien de supersticiones y hablar de brujerías. El conocimiento, de hecho, de la que pasa de generación en generación, pues que son conocimientos ancestrales acerca de hierbas, de hojas, raíces que pueden prodigar medicina en nuestro cuerpo, comienza a llamarse también brujería. Y la iglesia comienza a perseguirlo también. Eso. Bien, hasta aquí pues el panorama que les presento es bastante complicado, complejo y triste si lo quieren ver así, porque pues la religión ha perdido el rumbo en este punto, en una buena parte, no al 100%, en una buena parte ha perdido el rumbo. Entonces, en ese contexto aparecen los clérigos, monjes, sacerdotes y obispos que protestan en contra de eso. Y por protestar en contra de cómo se están desarrollando las cosas en el papel del Papa, en el papel de los obispos, por eso se les llama protestantes, o sea, porque protestan en contra de lo que estaba sucediendo. Y luego, yo sé que la frase que conocemos es la reforma protestante, es porque esos que protestaron terminaron por salirse, ser disidentes del cristianismo católico, se apartan y ellos realizan reformas a todo el compilado que la Iglesia Católica tenía. O sea, la Iglesia Católica conformó el conjunto de libros que son propios de ellos. Pues los protestantes dijeron, no, eso lo tenemos que reformar, eso no es así, vamos a basarnos en tal corriente judía para la elección de los libros del Antiguo Testamento y vamos a hacer esto, vamos a cambiar acá. El celibato pues no es algo correcto, pues los obispos o los sacerdotes pueden tener familia y entonces comienzan a hacer las cosas de manera diferente al cristianismo católico. ¿Por qué? Porque están reformando y están protestando lo que se hace. ¿Qué sabemos de las reformas protestantes? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué pasó? Yo ya les planteé así en términos generales cómo está la situación dentro. Vamos a ver, Daniel. Bueno, de la reforma protestante es un tema bastante amplio. Y como usted menciona, el escenario era bastante complejo. Yo creo que añadiría que a lo que usted ha dicho, que los reformadores como tal no buscaban, como a veces se dice, salirse de la iglesia o algo por el estilo. De hecho, si las reformas se iniciaron con las llamadas 95 tesis, que es algo que un monje llamado Martín Lutero publica en una iglesia, que creo que tenía que ver con la universidad de ese pueblo alemán, porque fue en Alemania donde inicia. Entonces, en ese documento de las 95 tesis, Lutero como tal abordaba el tema de las indulgencias que se estaban vendiendo, ¿verdad? Específicamente con otro, no recuerdo si era monje, que se llamaba Tessel, que es el que se encargaba de hacerle toda esa propaganda al tema de las indulgencias que usted mencionaba. Entonces, en esas 95 tesis, realmente son más bien argumentos, y como dice el nombre, ¿verdad? Tesis, que él planteaba y que él escribió para hacer un debate teológico sobre ese tema. Buscando, ¿verdad?, que la iglesia no quedara como una institución corrupta. Es más, lo que se sabe es que precisamente Lutero, en esas cartas, yo he leído algunas y en ningún momento él en sí critica la doctrina católica. Es más, algunas de sus tesis se basan precisamente en escritos y enseñanzas católicas, porque lo que él buscaba como tal era, ¿cómo decirlo?, preservar la imagen de la iglesia, que se corrigiera el error con el tema de las indulgencias. Entonces él plantea un montón de preguntas o cuestionamientos que la gente podría hacer, no que él haga, sino que la gente podría hacer, y es que él invita a ese, ¿cómo se dice?, debate con esas 95 tesis. Lo que quiero decir es que como tal, el tema de la reforma no es tanto una lucha de que unos cristianos están en contra de los católicos y todo eso, sino que lo que estos buscaban era, por así decirlo, que se corrigieran, como dice usted, protestar contra cosas que no estaban bien. De hecho, hay quienes también hablan de unos
pre-reformadores, creo que se les dice, es decir, gente que vinieron antes incluso que Lutero, siglos antes, en distintas etapas antes del Renacimiento, que buscaban precisamente cambios en ciertas áreas, solo que esos no son tan famosos ni empezaron un movimiento como tal. Pero creo que yo añadiría eso, que los protestantes en ese momento, por decirlo, lo que buscaban era, como dice usted, una reforma, pero no una separación de la iglesia. Bueno, muy bien, gracias. No sé si se entendió que en lo que dije que se estaban haciendo una nueva religión. Porque sí lo dije acá con esto, que protestaban y reformaban, o sea, lo que tenía que ver con la Iglesia católica. Está muy bien lo que ese compañero pues nos agrega a la explicación. Y sobre 95 tesis es lo que la imagen que tienen en pantalla se está realizando. Esto fue en se llama Wittenberg, algo así, creo que se llama la ciudad. Fue en 1517, si mal no recuerdo, el momento en el que se hizo, y clavó esas 95 tesis. Una tesis es un cuestionamiento, como lo dice el compañero, es cosas que la gente podía decir, y no es él el que la inicia, como también lo comenta. Hay pre-reformistas, y de hecho no solo Lutero, hay otros reformistas también, que pues tienen sus motivaciones, y eso sí, es lo que va a dar pie para que más adelante aparezcan nuevas, que serían nuevas, ¿qué tiene el nombre? Espérense, a ver, había una palabra por acá, había una palabrita por acá que la vi. Bueno, eran nuevas variantes, vamos a decir, del cristianismo, que eventualmente pues se separan y comienzan a moverse de manera diferente. Creo que tengo a Harold ahí con la mano levantada. ¿Sí, Harold? Lo de la reforma protestante casi va a ser lo mismo también, de que Martín Lutero era como el máximo representante de ese cambio, pero que también más o menos recuerdo que creo que también dentro de ese movimiento tradujo la Biblia al alemán y creo que más adelante, de esto sí no estoy muy seguro, que la iglesia para contrarrestar este cambio que estaba sucediendo, no sé si eh, forjaron a los jesuitas, de eso sí no estoy muy seguro. Los jesuitas aparecen por esa época también, como una, ¿qué sería? Como una orden también religiosa dentro. Consiguen ahí el aval de San Ignacio de Loyola, consigue el aval del papado para funcionar pues también como una orden. Y bueno, la idea es un tipo de, ¿qué sería? De salvación que proponen un tanto diferente, pero quizás vamos a ver eso un poquito después porque vamos con las reformas ahorita, pero está bien lo que nos dice Harold. No sé si alguien más quiere agregar algo sobre las reformas protestantes. ¿No? Bueno, solo entonces el énfasis en esto. O sea, dentro del cristianismo católico protestan y motivan o van sobre una reforma de lo que el cristianismo católico está haciendo. Eventualmente se van a separar completamente. O sea, pero como dijo el compañero hace un momento, no era la idea pues separarse así del todo, sino que se corrigieran lo que se estaba haciendo mal. Por ahí aparecen. Ahora, Lutero es uno de los reformistas. Sé que es el que más se conoce y cuando pensamos en reformas decimos, Martín Lutero, pero en la zona de las Germanias, Alemania, pues él fue uno de los más influyentes, pero no fue el único. Entonces, vamos a ver acá Lutero en Alemania, y tenemos, pues él, pues la preocupación de él es la crisis en la que está sometida la cristiandad, y pues lo que busca es hacer un cambio en lo que se estaba realizando, pero pues la élite católica no lo ve de esa forma y comienzan pues un proceso de expulsiones, por ejemplo, de separación de seguidores de él. Él pues, va por
porque se cambien cosas, la reforma va en esa función, que se cambien, pero eventualmente se terminan separando. Entonces, pero con eso de rebelarse contra las indulgencias, que es eso que ustedes pagan porque les digan, mira, se les perdonaron los pecados, omitieron algo, por ejemplo, bueno, ustedes pagan, alguno de sus parientes se murió sin ser bautizado, pues ustedes pagan y eso se soluciona ya del otro lado, o sea, cosas como esa. Entonces, es lo que se buscaba que se cambiara. Entonces, ahí tenemos a Lutero, tenemos también a Juan Calvino, él es francés, este es otro reformista también, y pues en el caso de él, habla acerca de la predestinación de las personas hacia la salvación. Eso de la predestinación, no sé si alguien me puede colaborar con esto, que tenga quizás una idea mejor de la que manejo yo a nivel religioso, que ustedes son más religiosos que yo seguramente. Eso de la predestinación, ¿estamos predestinados a ser salvos o no? ¿O el libre albedrío nos ayuda? ¿Sí, Daniel? Eso que usted menciona es una de las llamadas 5 puntos del calvinismo, que son en cierta forma enseñanzas, doctrinas que precisamente en teoría definió Calvino. Uh-huh. La que usted menciona de la predestinación es una de esas, si no me equivoco, que a veces la gente tiende a malinterpretar, porque como usted dice, ¿verdad? Lo que el enunciado dice es en teoría que Dios escoge anticipadamente quiénes van a ser salvos y quiénes no. Entonces, a veces la gente tiende a cometer dos errores. Uno es pensar que, por decirlo, que la gente es inocente, por decirlo, que el ser humano está, podríamos decir, blanco, y que Dios dice, vos vas a condenarte, vos vas a salvarte. Y hay gente que dice que eso es arbitrario, por así decirlo. Y el otro error es el hipercalvinismo, que es, digamos, una versión extrema de la enseñanza de Calvino, porque este punto como tal lo que dice es que, como todos los seres humanos, desde Adán, podríamos decir, desde el pecado original, que es un elemento en común tanto en cristianismo protestante con el cristianismo católico, ambos mantienen la idea del pecado original que se hereda en toda la humanidad. Por así decirlo, lo que Calvino encuentra en esta enseñanza es el hecho de que a toda esa humanidad ya condenada, en esa humanidad es que Dios escoge salvar a unos, por así decirlo, de la condenación. Es decir, no es que Dios arbitrariamente a seres humanos inocentes decide condenar a unos y a otros salvar, sino que, por así decirlo, entre los ya condenados Él decide salvar a unos. Y el hipercalvinismo dice que Dios también decide condenar a otros. Pero esa no es la enseñanza de Calvino, ese es, por así decirlo, ya podría decirse, deformación de su enseñanza. Porque según la enseñanza de este punto es que, por decirlo, Dios escoge a unos pero ignora a los otros. Y por consecuencia son condenados, pero no es porque Dios decida condenarlos, sino que Él se centra en salvar a otros. De hecho, ese error es lo que va a terminar llevando a otra deformación del cristianismo más adelante, que sería el arminianismo. Pero eso ya es en siglos más adelante. Pero en líneas generales es eso, que Dios escoge entre la humanidad pecadora a quienes va a salvar. Muy bien, gracias Daniel. Pues creo que es mejor comentado. Yo, como les digo, pues en la parte religiosa, ahí lo veo más bien desde el punto de vista histórico, ¿verdad? Vamos a ver quién más me ayuda por ahí, Samuel. ¿Sí? Sí, quizás solo agregaría lo que decía mi hermano, que el calvinismo, digamos, resulta polémico porque surge en un momento en el que el humanismo el humanismo creo que es lo mismo que el antropocentrismo, Sí, pero donde está en el auge de toda esta cuestión, y entonces cuando se está considerando el tema sobre si existe algo como el destino. Y básicamente la idea de Calvino parece decir que los seres humanos somos criaturas que no tenemos libertad, y que Dios viene, por así decirlo, y nos obliga o bien a creer, o que Dios nos obliga a no creer. Pero realmente, como ya decía mi hermano, no es eso. Y eso, la idea de Calvino está conectada y relacionada con algo que se desarrolla en la protesta, durante la Reforma Protestante, que algunos se lo atribuyen a Martín Lutero, pero realmente creo que no fue Martín Lutero el que creó lo que se llaman las 5 solas. Y entre esas 5 solas estaba aquella que es el Soli Deo Gloria, o solo gloria a Dios, ¿verdad? Uh-huh. Básicamente este es el pensamiento de Calvino, es decir, que el responsable único y total de la salvación del ser humano es Dios,
porque, digamos, en la teología que imperaba en ese momento decía que Dios había permitido que Jesús viniera para que Jesús dejara lo que son los sacramentos o los llamados medios de gracia, ¿verdad? Como las propias indulgencias, que decían que ese era como tal el logro, ¿verdad? Y que el ser humano tenía que colaborar. Creo que también en la fe ortodoxa se dice así, que la salvación es un proceso de colaboración entre Dios y el hombre. En cambio, Calvino lo que sugería también era que el ser humano era totalmente malo, pero cuando él decía que era malo se refería a que era incapaz de alcanzar lo bueno y por lo tanto incapaz de creer, y que Dios tenía que hacer lo que es el llamado nuevo nacimiento, que es básicamente un milagro en el cual Dios, digámoslo así, resucita espiritualmente a un ser humano malo y muerto para que pueda creer libremente. En otras palabras, lo que Calvino proponía es que la fe era un regalo de Dios, no una acción humana. Y eso es lo que genera tanta controversia, que aparentemente lo que parece es que Dios está obligando al ser humano a creer, pero no, sino que se trata de que Dios lo que hace es dejar a los seres humanos que ya están, digamos, muertos espiritualmente, para que ellos se condenen libremente, pero aquellos a los que Él escoge, digamos, que en teoría no tienen ninguna razón para ser escogidos, es decir, Dios los escoge porque simplemente Él quiere, no porque como tal sean buenos o malos, porque para Él todos son malos, sino que digamos como un acto de misericordia, Dios decide escoger a algunos para que ellos crean libremente, básicamente les da el poder de creer, pero no los está obligando en sí. Eso es como tal lo que Calvino decía, y básicamente se resume en esa frase, ¿verdad? Gloria solo a Dios, en la que Calvino, digamos, buscaba darle toda esta gloria del acto de la salvación a Dios. Y como ya decía mi hermano, ahí aparece también Jacobo Arminio, ¿verdad? Que yo creo que es como la teología que es la más popular, en la cual, por ejemplo, la gente dice, ¿verdad? Que Dios puede dar 9 pasos, pero que el ser humano tiene que dar el paso número 10. Eso es arminianismo, básicamente. Es una teología que busca darle cierto protagonismo al ser humano, pero Calvino era lo contrario. Pero sí, como ya dice ahí la diapositiva, fue muy, muy cuestionado. Aún creo que es cuestionada y malentendida. Bueno, muchas gracias. Creo que hemos aprendido bastante, ¿verdad? Bueno, y vamos a seguir aprendiendo porque apenas van 2 protestantes acá. Faltan otro reformistas, bueno, no protestantes, sino reformistas. Pero sí, pues muy bien explicado y manejan mucha información. Un día nos vamos a sentar a tomarnos un café y platicar. Bueno, y podemos invitar a todos, ¿verdad? Vamos a hacer un ágape por ahí para aprender bastante sobre eso, porque es bien interesante, especialmente porque a nivel de religión, a veces nos jalamos de los pelos, pero nos tiramos trompones y patadas, acusando a unos de cosas que no hicieron, sino que pues, son cuestiones que lo han hecho personas que han liderado en algún momento de las religiones o los que se encargan de llevar pues la palabra, como se dice, pues y que son los que terminan por separar. Cuando hay tantas cosas que nos unen y que nos ayudan a eso a entenderlo si supiéramos, pero si leyéramos, si aprendiéramos. Si es que estamos bastante bien con eso. Bueno, vamos a avanzar. Bueno, ahí dice, ¿cómo saben tanto y de todo? Dice Lisandro. Bueno, yo tengo una frase para eso. No sé si aquí los hermanos ya la conocen, pero o alguien más la conoce, pero yo siempre, bueno, yo aprendí cuando estaba en bachillerato que el que va mucho y lee mucho, ve mucho y sabe mucho. ¿Qué significa eso? Que tanto el viajar como el leer nos ayuda bastante a entender todo lo que y a saber mucho. Pero por eso yo siempre les digo, menos face y más book. Hay que leer, hay que leer. Bueno, vamos a avanzar. Otro más. Bueno, este se sale de la regla. Este es otro caso. Enrique VIII. Resulta que Enrique VIII, allá en la región norte, en la región de Bretaña, la región inglesa, pues era así un poco picaflor. Estaba casado con Catalina de Aragón y resulta que pues él, como, no, bueno, Catalina no le daba un hijo varón, que es lo que para los reyes es lo que garantizaba el paso de la siguiente generación al poder, y no tenía. Entonces, resulta que pues él andaba por ahí, probando por todos lados. Y entonces, perdón, conoce a alguien y pues cuando la conoce, pues ella le dice, no, pues aquí o nos casamos o no hay nada. Y pues entonces él dijo, bueno, pero ya estoy casado. Entonces se le ocurrió descasarse, como se dice, o sea, divorciarse.
Pero resulta que Roma no le concede lo que él pide. Y entonces la molestia de él es porque pues no están haciendo lo que él dice. Acuérdense que las monarquías entran en conflicto con el cristianismo católico principalmente, porque quién domina a quién, ¿verdad? ¿Quién determina qué se hace y qué no? Entonces resulta que rompe relaciones con Roma y pues encarcela o expulsa a los clérigos católicos y establece junto a él un parlamento, un grupo más bien de aristócratas, de gente de la nobleza, para que le ayuden como consejeros y pues a llevar mejor las cosas. Entonces, este también realiza reformas a nivel político, que poco a poco pues implican también cambios religiosos, porque a la larga las ideas de los reformistas también llegan acá, se establecen y eventualmente pues aparece una variante del cristianismo que es la iglesia anglicana en esta región, que no es necesariamente por él, o sea, él lo que busca ver otra cosa. Si han ustedes leído o visto películas o series, que eso he visto últimamente, que, bueno, en los últimos años hubieron varias, sobre las hermanas Bolena. Pues las hermanas Bolena tienen que ver con este momento, con esa reforma que se da en la región de Inglaterra. Ana Bolena y la otra, que no me acuerdo cómo se llama, creo que es María Bolena. Pues ellas son las que participan de este problema y bueno, si saben algo de ello, no sé si me quisieran comentar, vamos a ver qué conocen de las hermanas Bolena y de Enrique VIII. Bueno, en comentario por acá dice Samuel. Bueno, gracias Samuel, igual nos da crédito también ahí de todo lo que vamos aprendiendo. La idea es eso, yo aprendo todos los años. ¿No? No sabemos mucho de Enrique VIII. Katia, Brigitte, dígame. Buenas, Nick. Sí, yo de la historia de esa época específicamente sí sé alguito. A ver. Justamente Cuente. de las hermanas, de las hermanas Bolena, sale precisamente una de las futuras reinas, que pronto se conocerá como, no sé si ubican a María bueno, en inglés es Bloody Mary, la sangrienta, porque fue una persona que asesinó mucho. También, como Ana Bolena no le pudo dar el hijo varón, se volvió a casar con otras 2 o 3 mujeres, no quiero ser, no quiero mentir, la verdad. Pero, y así siguió, porque las esposas de él o se volvían locas o se enfermaban, muy misteriosamente o convenientemente para él poder divorciarse o separarse de ellas y volverse a casar. Pero ahí tenemos un dato, muy bien, gracias, Katia. ¿Alguien más? Bueno, Daniel dice que de no mucho de esto por acá. Isaías dice, nada, es la primera vez que escucho a hablar de ellos. Bueno, resulta que Enrique VIII, pues, él no tenía la idea de mejorar a nivel espiritual la religión, ¿no? Él lo que quería era divorciarse, pero como el Papa le dijo que no, entonces lo que hizo fue romper relaciones con ellos, expulsar, anular, y bueno, de esa manera logró separarse de Catalina de Aragón. De hecho, hay un castigo así como muy, muy feo sobre ella. Esto no voy a ampliar mucho, pero esto es lo que un amigo me dice, esos son los chismecitos que hacen interesante la historia, pero este es un lío de faldas aquí en Inglaterra que ustedes no tienen idea, que son los que llevan eventualmente pues a esa reforma también acá. Quería controlar todo, pues dijo, bueno, no me están dejando, pues entonces aquí todos van para afuera. ¿Sí, Kevin? No, una consulta rápida. Ahorita que mi compañera mencionaba eso, Ana Bolena fue quien fue decapitado, ejecutado, algo así, ¿verdad? Creo que salió en un documental que vi hace alguito ya, pero recuerdo ese nombre. No sé si sea ella. Justamente, lo que pasa es que igual se casó o sea, anuló el matrimonio con Catalina de Aragón, porque ahí fue que comenzó todo. La acusó a ella de un montón de cosas con tal de separarse de ella. Y entonces, pues se casó con Ana Bolena. Ana Bolena no quiso entregarse, por así decirlo, así entre comillas,
a él sin antes no tener una garantía de algo, y esa garantía era el matrimonio. Entonces, por eso fue que, pero les digo, este es un lío de faldas tremendo. Se supone que quien le habían llevado no era Ana, era la hermana, pero fue Ana la que tenía una preparación diferente y una astucia también mejor, que fue la que al final terminó con Enrique. Pero a la larga, al tener problemas también con esto de los herederos y problemas que tenía de hecho el rey, pues terminó igual acusándola me parece que ¿cómo se llama esto? De incesto a Ana Bolena y la decapitó. De esa manera ya podía casarse otra vez, ¿verdad? Y entonces otra más y así pasó, pues en toda esa vorágine pues que tenía él a nivel personal. Esperanza dice, Enrique siempre ponía, dice, excusas para separarse y cambiar de mujer, dice, también fue un dolor de cabeza para la iglesia. Bueno, eso es lo que sé. Oye, es cierto, pero les decía, ese es un lío de faldas tremendo. Ven que no tiene que, las reformas no necesariamente tienen que ver con la cuestión religiosa, sino que es la dinámica de este momento. Desde el periodo románico, los reyes ya querían imponerse a la iglesia católica. Y pues Enrique VIII lo hizo, terminó pues rompiendo relaciones con ellos. Ahora, eso allanó el camino en esa región para que los reformistas, que tenían ahora ya ideas diferentes al catolicismo, y consideraban que hay cosas que se podían mejorar, pues entonces encontraron un terreno para poder ahí desarrollar sus proyectos. Y ahí es donde aparece, como les decía, eventualmente lo que se llama la iglesia anglicana en esa región. Quiero ver. No sé si alguien más iba a decir algo. Si no, pues avanzamos. Hay otro más por acá. Juan Knox o John Knox. Este es otro también reformador. Este es siempre en la región norte, la región de Escocia. Bueno, al menos él era escocés. Y también pues él logró que el parlamento aprobara, dice, la confesión de fe de una iglesia presbiteriana, que es escótica, dice ahí, que es la escocesa. Y pues ahí hablaban del presbiterianismo, que son términos así un poco complejos. No sé si ahí nos ayudan los compañeros con esos términos que son más específicos de la religión. Y bueno, eso también tiene relación con Calvino, con las reformas de Calvino, y pues el libro de la disciplina, que es uno de los que él desarrolla, pues tienen influencia también en esta región. Así hay otros más pequeños o menos conocidos, pero vean que no es el trabajo de un solo reformista, sino que son muchos. Y ahora, ¿a qué termina eso? Pues la iglesia se fractura. La iglesia católica se fractura y se parte no de una sola vez, sino a lo largo de un par de siglos en varias confesiones diferentes o varios nombres diferentes. Aquí tenemos a nivel de mapa, cómo estaría distribuida la influencia de estos reformistas en Europa. Acá tienen la influencia de Martín Lutero, digamos la iglesia que eventualmente le llamamos luterana, es la región de Alemania y el norte, Noruega, Suecia, por ejemplo, Finlandia, Estonia, Lituania, todas esas son las que tienen más influencia de él, pero también algunas ciudades, algunos lugares hacia el sur, acá. Luego tenemos los calvinistas, vean, está en Inglaterra, en Suiza, Francia, principalmente. Luego tenemos también acá anglicanos, Inglaterra, principalmente. Y los católicos, que son el tono oscuro, pueden ver acá que España, perdón, e Italia acá no tienen esos puntitos que marcan la presencia de protestantismo. Eso es porque en estos lugares la iglesia va a establecer controles muy rigurosos para que la influencia de estos reformistas no llegue. O sea, no significa que en estos lugares no hay católicos. Sí hay católicos, pero en lugares como, por ejemplo, esos que ven acá en naranja son minoría. La mayoría sí se unió a las nuevas ideas pues, que planteaban esas líneas de fe que nacen desde las reformas de Lutero, por ejemplo. Pero en esta región no. Y aparte, la iglesia, para tratar de aplacar esos cambios, esa gente que se le estaba fugando,
le da más armas al grupo que se denomina Santo Tribunal para la Doctrina de la Fe, que es lo que conocemos como la Santa Inquisición. A partir de ese momento, la Santa Inquisición tiene más armas y más control en ciertos lugares, como estos, por ejemplo. Todavía no es el momento de mayor impacto de la Santa Inquisición, pero eso va a ser en el siguiente periodo. Pero ya hay mucho control en esas regiones. Por eso es que no vemos tanto protestantismo por acá. Bien, ¿a qué nos lleva eso en el arte? Fíjense que eso es, y de ahí por qué hablar de eso, porque cuando comencemos a ver las variantes del Renacimiento, y yo les diga, vamos a hablar de gótico flamenco, y gótico flamenco es en esta región, los Países Bajos, la zona de Alemania también. En esta región vamos a ver que las pinturas, las esculturas son más libres de la temática puramente religiosa, y en algunos casos riñen con las enseñanzas católicas. ¿Y eso es por qué? Pues se burlan, si quieren, dicho más fácil, se burlan del catolicismo, de los monjes, de los obispos. ¿Pero por qué? Porque se sienten protegidos en estas regiones donde saben que no tienen tanta autoridad los católicos. Entonces, la dinámica del arte va a cambiar según la región donde esté. Si hablamos de España, si hablamos de Italia, el arte es puramente religioso. Y si bien es cierto, hay algunos elementos temáticos que los artistas incluyen dentro de las obras como una opinión propia de ellos acerca de un tema, por ejemplo, la natividad, la pasión de Cristo, pues son aceptados tácitamente por la Iglesia Católica. Aquí me refiero, por ejemplo, a las obras de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, algunas obras de Leonardo da Vinci también, que guardan ciertas cosas que riñen con la doctrina católica, pero los aceptan, se los dejan. ¿Por qué? Bueno, pues es un artista prominente y pues ellos eran protegidos por los máximos líderes de la iglesia. Pero en general, pues es acá en el norte donde habrá más libertad para los artistas. Y es una región también donde no es tanto la monarquía, sino que son los burgueses los que gobiernan. Y entonces los mecenas pues protegen, tienen poder económico, poder político y ellos pues son los que amparan el trabajo de los artistas. Vamos a ver por acá. Quiero ver. Bueno, aquí hay algo más, dice Esperanza, dice Enrique, bueno, sobre Enrique VIII. Bueno, no, eso creo que sí lo leí, ¿verdad? Sí, ya. Bien, ahí están sobre la reforma. Ahora bien, la Iglesia Católica no se queda quieta con esto, sino que pues ella va a actuar a través de algo que se llama contrarreforma. Y la contrarreforma no es que está al 100% en contra de eso, sino que la contrarreforma lo que hace es rectificar aquellos aspectos que pues en un examen de conciencia dicen, bueno, tienen razón, eso que se está haciendo está mal. Entonces la contrarreforma no es que esté en contra de los reformistas, sino que retoma muchos aspectos de ellos y pues dice, no, eso sí, efectivamente hay que cambiarlo. Pero hay otros en los que simplemente marcan la diferencia. Por ejemplo, los reformistas eliminan la utilización de las imágenes dentro del rito. La contrarreforma lleva a la utilización de más imágenes. Esa consecuencia de la contrarreforma no la vemos en el Renacimiento, la vamos a ver en el siguiente periodo, que es el Barroco. Ahí es donde vamos a ver esa cantidad de imágenes que se producen para llevar, pues, más bien para marcar esa diferencia con el protestantismo. Entonces aquí tienen causas, ya las conocemos bastante bien, los reformadores, algunos de los que están acá. ¿Y qué es lo que decía la Iglesia Católica? Bueno, se desarrolla un concilio. Acuérdense que los concilios, la Iglesia Católica los realiza para hacer grandes cambios dentro de su estructura o dentro de su fe. Entonces, el concilio de Trento es el que se desarrolla. Hay una reforma dentro del clero y aparecen nuevas órdenes. Ahí alguien mencionaba hace rato los jesuitas. Pues sí, los jesuitas aparecen por acá. Bien, las etapas del Renacimiento, dejando de lado esa parte contextual, vamos a ver dos principales, o dos grandes. La primera es la que se llama Renacimiento Florentino. Ese se denomina Quattrocento,
y este es el término, es el 480. ¿Por qué se llama 480? Porque se desarrolla en los años 1400, o sea, el 1400 a 1499. Por eso se le llama 480. Si ustedes leen por ahí, encuentran que hablan de 300. El 300 es el 1300. Eso es una etapa en la que se mezcla gótico y renacimiento. Por ejemplo, el gótico flamenco. Luego tenemos acá ciudades importantes, bueno, Florencia, y los mecenas importantes, los Medici. Luego viene la segunda etapa del Renacimiento, eso es el siglo XVI, o sea, los años 1500, y por eso se llama Cinquecento, es el Cinquecento. Y las ciudades importantes acá son Roma y Venecia. ¿Quiénes son los principales mecenas acá? Los papas. Ellos son los que manejan el recurso económico para la construcción de edificios catedralicios, por ejemplo, y luego todo lo que va, el arte que va dentro de ellos. Dentro del Cinquecento hay dos etapas, una que se llama clasicismo, que es la etapa, digamos, más pura del Renacimiento, y la segunda que se llama manierismo. El manierismo es un grupo de artistas que estudiaron a los primeros renacentistas, el 480, y trataron de imitar algunas de las cosas que hicieron, pero dentro de esa libertad que tenían de creación también, porque no era copiar, sino que también propusieron, digamos, cambios en cuanto al lenguaje artístico, terminaron por deformar un tanto la figura humana. Entonces, en España, en Italia, vamos a encontrar artistas en España como, por ejemplo, el Greco, en Italia, por ejemplo, Miguel Ángel, también Gian Bologna. Ellos van a proponer, pues, cambios dentro de la configuración de las imágenes de manera que se vuelvan un tanto como más alargadas, más estilizadas la forma. Entonces, esas son dos etapas. Eso tienen que manejarlo porque en algún ítem de examen les va a aparecer. Son dos etapas del Renacimiento. La primera se llama 480, la segunda 580. Y la segunda se divide en clasicismo y manierismo. Así es como el ordenamiento acá. Vamos a iniciar entonces con el 480. A no ser que hubiera alguna pregunta hasta acá. ¿No? ¿Todo bien? Ve que es complejo, eso es complejo cuando entramos ya a esto. ¿Sí, Samuel? Sí, solo quería preguntarle, cuando estaba mencionando los mecenas importantes, mencionó a los Medici, pero no sé si aquí también es donde aparece la familia Sforza, no sé. Los Sforza también aparecen, sí. Bueno, pero acá en esta diapositiva solamente se menciona a los Medici, pero los Sforza también son de los prominentes acá, los Sforza. Van a ir apareciendo más de alguno ahí en la medida que vamos viendo imágenes. Bien, ¿alguien más? Avanzamos entonces. Bien, 480. Acuérdense, 480 es el año 1400. A eso se le llama el primer renacimiento. Ahí tienen el dato, para que no se les olvide. Se llama primer renacimiento o también le pueden llamar bajo renacimiento, pero fíjense que en mi experiencia lo encontramos más como primer renacimiento. Este se centra en Florencia, les decía, y en arquitectura vamos a encontrar una ruptura con lo que se venía haciendo. La idea de las iglesias góticas, que eran elevarse sobre el eje vertical, es decir, hacerlas cada vez más altas y que los chapiteles y que las agujas se vuelvan muy largas para que cuando nos paramos enfrente de ellas y veamos hacia arriba, observemos que es infinito, casi que llega al cielo. Eso es una escala en la que nos coloca a los humanos como muy pequeños y muestra la dimensión, así, digamos, omnipotente y bueno, grande, pues, de Dios. Entonces, en el Renacimiento, como en general se vuelve al antropocentrismo, entonces la arquitectura retoma, digamos, la medida del ser humano. Entonces ya no es tan alta, baja y se vuelve un tanto más horizontal. Sin embargo, no es que sea pequeña. Son edificios muy grandes todavía, son edificios gigantescos los que se van a hacer, pero ya no es la idea de que se vean que se terminan hacia el infinito. Vamos a encontrar acá varios artistas
Vamos a hablar en cuanto a arquitectura de dos principalmente, que son Brunelleschi y Alberti. Estos dos son los que nos dan esa ruptura con las obras góticas. Brunelleschi y Alberti eran contemporáneos, pero al mismo tiempo eran rivales en cuanto a nivel artístico, ¿verdad? Ustedes saben que a nivel artístico, pues todos los que andamos en estas pilas, como se dice, pues tenemos un ego un poco complejo, algunos. No digo todo el mundo, ¿verdad? Pero algunos. Entonces, ellos tenían esa idea de que su obra era la que sobresalía más que la del otro. Eso es bueno, entre comillas, porque va a permitir que las situaciones que se den entre ellos lleven a una mejora en las obras arquitectónicas que se van a construir. Ellos, bueno, ambos tienen la idea de el ideal clásico del arte, o sea, volcar la vista a lo que los romanos hicieron y los griegos hicieron en su momento. Eso es lo que lleva a la ruptura, les mencionaba. Aquí tienen algunos datos de eso que les mencionaba. Y en cuanto al lenguaje arquitectónico, pues tenemos columnas, pilastras, todo lo que se utilizaba en los templos griegos, por ejemplo, o en los palacios, lo mismo que en los romanos. Los arcos de medio punto son los que van a tener ahora más preponderancia que los arcos apuntados o los que veíamos en el gótico. Hay casetones. Los casetones, si ustedes lo recuerdan, cuando vieron arquitectura romana, estos elementos que se colocaban dentro de las bóvedas para hacerlas más sólidas y al mismo tiempo más livianas, se comienzan a utilizar también acá. Recuperación del muro significa que los vitrales pierden espacio y se van haciendo ventanas más pequeñas, y eso significa que las paredes se amplían. Eso tiene una función. Como es Italia, acuérdense, la tradición lombarda que ellos manejaban, las iglesias no desarrollaron durante el gótico grandes vitrales, sino espacios amplios donde se decoraba con pintura al fresco. Pues eso se mantiene acá. Y de hecho, se gana todavía más espacio porque se reduce. Pero en regiones como Francia, España, pues va a suceder eso. Disminuye bastante el uso de ventanales con vitrales y aumenta el espacio para hacer pintura al fresco. Hay una concepción espacial geométrica, igual que la griega, que se utiliza para desarrollar edificios acá, y aparece ya de manera científica la perspectiva, el uso de la perspectiva. Alguien la va a descubrir por acá, ya vamos a ver qué es lo que sucede con esto. Y al descubrir la perspectiva, pues se hacen tratados acerca de ella y se comienza a aplicar de manera que sería estricta en los edificios que se hacen. La arquitectura como tal, por cierto, nace acá, cuando la perspectiva es parte ya del desarrollo del trabajo de los arquitectos. Vamos con este personaje, Filippo Brunelleschi. Él es el que descubre la perspectiva lineal. Él hace un experimento luego de observar los edificios y cómo la perspectiva de los edificios, o la percepción más bien de los edificios, cambia según el lugar en donde se encuentren. Entonces, la catedral, el baptisterio de Santa María del Fiore en Florencia, es la que va a servirle a él como base para hacer esos estudios. Entonces, el baptisterio en específico es lo que él va a dibujar, y a partir de eso, pues la perspectiva es parte de los trabajos de él y el conocimiento de él se expande hacia otros artistas. Por cierto, si se han fijado, ahora digo artistas, no digo artesanos. Es porque ya a partir del Renacimiento hablamos de artistas. El concepto de arte ya no solamente es el ars, que es el concepto etimológico del término, ¿verdad? Que es el saber hacer. Ahora ya no basta con saber hacer. Ahora el que realiza la obra coloca dentro de ella también lo que piensa, lo que siente acerca de ella. Ese componente adicional es lo que lo separa del artesano y lo convierte en artista. El antecedente de este, recuérdense, lo encontramos en los gremios, en los maestros artesanos de los gremios. De ahí en adelante es que comenzamos a hablar ya de artistas.
Bien, ustedes han trabajado ya puntos de fuga, ¿verdad? Y saben qué significa eso. Los llevaron seguramente a que se pararan frente a un edificio y que pues trabajaran con un punto de fuga, 2 puntos de fuga, 3 puntos de fuga. Pues bien, para toda la teoría que se conoce de eso, pues fue Brunelleschi quien la realizó con un experimento como el que ustedes observan acá. Les voy a explicar porque no, siempre digo voy a hacer el aparato y nunca lo hago. Realmente son dos espejos los que él tiene. En el espejo que ven que tiene acá más cerca de él hay un pequeño agujero, ahí es donde se ve este ojo, acá. Entonces, él pone su ojo en ese orificio, pero al mismo tiempo tiene un espejo. Y ese espejo refleja lo que él observa. Y entonces lo que él ve es una proyección de la imagen. Y según mueva él esto, pues entonces va a aparecer algo como esto. Miren, van a ver. Voy a representar un momento y vean la pantalla. Bueno, voy a presentar ahora. Creo que tuve que haber dejado de ver la otra cosa. Vamos a ver toda la pantalla. Vamos a ver si aparece. Vamos a ver, eso tiene que haber hecho. ¿Ven eso que se ve, que se repite y se repite? Ustedes se paran, bueno, eso sí, se paran ustedes enfrente de dos espejos, ponen un espejo enfrente de ustedes y uno atrás de ustedes, en un baño, a veces los baños tienen esa cualidad. Ustedes, bueno, vean ahí los emoticones que están poniendo, vean cómo se reflejan hacia el fondo. Vean cómo se van hacia el fondo, porque eso es lo que él vio cuando puso los dos espejos uno frente al otro. O sea, la perspectiva se reflejó y comenzó a multiplicarse. Entonces, bueno, aquí algo pasa. Y eso que pasaba era justamente lo que se denomina perspectiva. Entonces, a partir de la perspectiva, él dibujó este edificio. Este es el batisterio de la Catedral de Santa María de las Flores en Florencia. Es un batisterio exento. Acuérdense que cuando vimos románico, por ejemplo, en Italia, veíamos el batisterio, la catedral y la torre campanario separada, ¿verdad? Entonces, este es un batisterio que está afuera. Vamos a mostrárselos aquí en el mapa. Vamos a ir a Florencia. Vamos acá. Y ahí tenemos la catedral, miren. Creo que este es uno de los lugares que hay que ir, ¿verdad? Florencia. Ahí está la catedral. Este es Santa María del Fiore. De esa cúpula ya vamos a hablar. Ahorita estamos hablando del batisterio. Ese que está aquí. Esto es lo que él dibujó desde la perspectiva del suelo. Y a partir de eso, pues él descubre la perspectiva. Vamos a ver si podemos bajar. Creo que por aquí. Vamos a ver. Ahí está. Eso es lo que él vio. Bueno, quizás no fue la posición esta, pero eso fue lo que él eh, estudió. El batisterio de Santa María de las Flores. Vean que la tradición lombarda, acuérdense, la bicromía, colores, dos colores de la fachada de los edificios. Cuando vimos románico y vimos gótico también, yo les mostré esta fachada. Solo que la vimos de por acá. Esta fachada la vimos. Les decía que es románica, tiene gótico y tiene renacimiento, pero es románico en términos de la planta y la base de la construcción, pero tiene gabletes, tiene rosetones, tiene trifolios, todo eso es gótico, pero tiene también elementos que son renacentistas. Entonces, aquí está el batisterio, solo que en esta vista, pues,
Se ve un poco deforme. Pero ahí está. Acuérdense, son lugares, apúntenlos ahí en una libreta, lugares a visitar. Tenemos que ir a Santa María del Fiore. Bueno, vamos a regresar acá. Bueno, acá. Eso entonces, pues, el descubrimiento que él hizo causó un impacto grande en los artistas de la época, en otros arquitectos, en pintores. Y entonces, ¿qué sucedió? Pues todos comenzaron a aplicarlo, porque ahora observaban mejor y comenzaron a utilizarlo a nivel compositivo, es decir, que les colocaban a la hora de hacer la proyección, estaban en un punto de fuga, de manera que la proyección se pudiese observar, fuera observable de mejor manera. Otro dato sobre Brunelleschi es que pues en la catedral, de esa catedral, querían hacer las puertas del paraíso se le llama, por cierto. Y entonces hicieron un concurso, o lanzaron, digamos, como recibimos propuestas para que se hagan unas puertas que necesitaban con relieves, son unas puertas gigantescas que llevan relieves con escenas del Antiguo y el Nuevo Testamento. Y entonces, pues Brunelleschi hace una propuesta, que es esta que ustedes ven acá. Esto es el tema de el sacrificio de Isaac. Entonces, Brunelleschi hace esta, en la que se ve pues justo el momento en el que un mensajero, un ángel, detiene el brazo de Abraham, que va a cortar el cuello de Isaac, que está sentado, o hincado más bien, sobre un altar. Ahí tenemos el carnero, que luego se habla que tenía los cuernos enredados en una planta por ahí. Luego tenemos por acá también un sirvientes que estaban pues expectantes de lo que sucedía, un burrito por ahí o un caballo. Y esta es la propuesta de él. Ghiberti, él hace esta propuesta. Vean, la misma escena, solo que interpretada de manera diferente. El altar, Isaac, Abraham, el ángel, el carnero con los cuernos enredados ahí, los sirvientes, el pequeño burrito acá o caballito, no sé. Y entonces, pues les decía, estos tienen ¿qué sería? Tienen sus diferencias y cada uno pues piensa que es el mejor. Y bueno, ¿qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que quieren en la iglesia? Pues las puertas. Y entonces, ¿quién va a hacer los relieves? Y resulta que eligen a Ghiberti. Y eso enoja a Brunelleschi, que se siente pues traicionado, molesto, porque pues le han dado el trabajo a un oponente que él no considera el mejor. Y entonces Brunelleschi se va de Florencia, se enoja y se va para Roma, bueno, de tantas ciudades que visitó, pero en Roma pasa varios años ahí y no llega a perder el tiempo, sino que llega a trabajar y llega a estudiar la arquitectura romana. Acuérdense, Roma está llena de montones de edificios antiguos para esta época, fascinantes pues, para la mente de un arquitecto, ¿verdad? Con muchas ideas. Entonces, él aprendió mucho ahí. Y Ghiberti se encargó pues de realizar las puertas. Esta puerta la vamos a ver cuando veamos escultura, vamos a ver algunas de estas escenas, porque pues son muchas, no las alcanzamos a ver todas. Y bueno, al pasar el tiempo, vamos alrededor de 10 años, y Ghiberti regresa a Florencia, pues hay noticias de que la iglesia, el clero, quiere construirle una cúpula a la catedral, y pues él va y otra vez se somete el diseño de la cúpula a concurso. Y otra vez ahí va Ghiberti, que Ghiberti aprovechaba el tiempo y él se ha encargado de muchas de las obras de la catedral. Él es digamos, el predilecto por la iglesia, pero aparece Brunelleschi. Y entonces Brunelleschi pues hace su propuesta, defiende su proyecto, y a la hora de estudiarlo, la élite, pues los líderes de la iglesia acá, resulta que eligen a Brunelleschi. Y entonces se enoja Ghiberti, especialmente porque lo rebajan a ayudante de Brunelleschi. Y ahora imagínense a Brunelleschi contento, ¿verdad? Imagínense haciéndole hacia la barba, contento porque ahora se va a vengar de tanto que
que él pues se sintió avergonzado por lo que había sucedido 10 años antes con lo de las puertas. Y así es como él entonces se encarga de la construcción de esta cúpula. Es una cúpula muy compleja, especialmente porque la base, que eh, es romboide, va acá, creo que es octogonal, si mal no recuerdo, no está, como diríamos ahora, no está escuadra, o sea, no es perfecta. Y entonces hay que acomodar en esa base una cúpula que para él pues es perfecta y aparte es inmensa. Vamos a verla en el mapa para que tengamos idea de qué estamos hablando. Vamos a ver dónde está de nuevo. No, vamos a hacerlo aquí de nuevo. Aquí está. Vean el tamaño de la cúpula. Hay escenas en las que muestran, fotografías que muestran una perspectiva de esta cúpula y es inmensa. Esto sobresale desde cualquier ángulo de la ciudad en la que ustedes lo vean. Es una cúpula gigantesca. Entonces, y bueno, imagínense, aparte de eso, la lucerna, acá, que es el remate que tiene y ahora vamos a ver si se puede ir por acá. Ahí estamos. Vean, hay una fotografía desde la lucerna. Y bueno, vean en la ciudad cómo se observa. Es casi que está en un rascacielos acá. Bueno, no es un rascacielos, ¿verdad? Pero sí es comparado con los edificios de los alrededores, que es una ciudad muy histórica. Entonces, si se fijan, no hay una contaminación de edificios así como súper modernos. Pero pues es una cúpula muy, muy grande. Ahí tenemos, bueno, la idea de vamos a regresar acá. Entonces, ¿qué pasa con la cúpula? Él lo que hace es una estructura en la que básicamente lo que hace es poner una cúpula sobre otra cúpula, de manera que esta, que es lo que observamos, pueda elevarse todavía mucho más. Y hay un sistema de enlaces que hace como un encadenamiento en los que es esto que vemos acá alrededor para que la cúpula pues sea sólida. Y luego sobre eso, en la parte alta, pues la lucerna, que es la que le veíamos por acá. Hay una anécdota sobre esto, de las muchas que hay de los artistas del Renacimiento, que Brunelleschi se enfermó y se enfermó bastante grave. O sea, él se obsesionó con la construcción de esto y bueno, descuidó él y se enfermó, cayó en cama y ya, o sea, las obras se detuvieron porque él era el que quería hacerlo. Entonces los obispos no querían que la obra se detuviera y entonces le encargan a Ghiberti que continúe el trabajo de Brunelleschi. Y Brunelleschi pues está en cama, no se levanta. Entonces llega a oídos de él que pues Ghiberti va a tomar el control de la construcción y según esa anécdota pues de manera milagrosa se levanta Brunelleschi y se va en ese mismo momento a la obra a seguir supervisando, o sea, se curó del coraje, del enojo de que le iban a dar a su oponente el trabajo, se curó de la enfermedad que tenía. Brunelleschi sigue haciendo, pues aplicando, pero no solamente trabaja en esto, hace muchas más obras en Florencia. Ese es el llamado Hospital de los Inocentes. Y dice, mira, pero eso no tiene así como nada que extraordinario. Y bueno, sí. ¿Y dónde está el extraordinario?
en que utiliza perspectiva a la hora de hacer la proyección del edificio, de manera que si ustedes se paran en un punto de este corredor, puedan observar esto. O sea, la proyección que da ahora las construcciones tienen la idea de que sean limpias para que las líneas de fuga puedan observarse, irse hacia el llamado punto de fuga, que es donde convergen todas las líneas. Entonces, esto, ¿bien? Las líneas de fuga aplicadas ahí, pues eso es lo que ahora hacen los artistas. Bueno, Brunelleschi lo hacen todas las obras de él y muchos comienzan a imitarlo porque les es fascinante la manera como la matemática, la arquitectura, pues se mezclan para generar esos efectos visuales. Aquí un dato sobre estos elementos, los medallones, estos espacios triangulares donde están los medallones, se le llama a las esculturas o los elementos decorativos que tienen forma de círculo, que se ubican en diferentes partes de una pared. Y esas formas triangulares que ven ahí se llaman enjutas. Esto que ven por acá. Y estos son arcos. Y el conjunto de arcos se llama arcada. Igual que el conjunto de columnas, como está aquí acá, se llama columnata. Es un conjunto de columnas. Entonces, ahí. Esa es la iglesia de San Lorenzo. Esa no la terminó Brunelleschi. Esta la encargó Cosme de Medici, uno de los importantes mecenas de la época. Acuérdense, cuando digo mecenas me refiero a un burgués o a un noble o a alguien de la iglesia con mucho poder económico y político y pues que pone ese dinero al servicio de la comunidad, de la ciudad, pero en donde él aparezca como que él es el héroe, ¿verdad? El mejor por estar apoyando de esa manera. Y bueno, no se terminó, no tiene fachada. Sin embargo, en la parte interna sí se terminó. Y entonces la observamos y lo que encontramos dentro es elementos que bien podríamos estar dentro de una basílica romana. Los casetones, acá arriba. Este es un artesonado con madera en muchos casos. Vean que hay claristorio también aquí arriba porque no se deja todavía al 100% pues esas ideas que vienen del gótico. Pero pues ya en este caso las arcadas, las columnas con capiteles corintios, o sea, orden corintio acá, arcadas, columnata, ya tenemos el altar al fondo, esta es la nave principal de la iglesia de San Lorenzo, y bueno, ¿qué vemos acá? Porque si yo me ubico, ven el cursor, yo me ubico por allá, entonces resulta que las líneas me llevan a ese punto, al altar. Si yo me ubico a la entrada de la iglesia, pues todas las líneas de construcción del edificio me van a llevar hacia el altar. Esto es aplicación de perspectiva. O sea, no es que la perspectiva, así como nosotros, que cuando nos dicen vayan a ver aquel edificio y dibújenla, y nosotros la descubrimos. Aquí no. Aquí se utilizó para la construcción de ella. Y por eso se habla que la arquitectura aquí es donde nace como tal. Ya no solamente es hacer construcciones. Si nosotros medimos esto o tratamos de medir esto en una iglesia gótica, en una románica, vamos a encontrar que las líneas no siempre coinciden. Hay una que está más alta, una que está más abajo. ¿Y por qué? Porque no conocían la perspectiva, sino que ellos construían y por eso cuando vemos en planta a veces los edificios se ven medio torcidos, porque no conocían la perspectiva. Ahora sí lo hacen. Y entonces, para hacer esto necesitan matemática, necesitan principios matemáticos para poder realizar este tipo de efectos visuales a través de las líneas de fuga que convergen en un llamado punto de fuga. Ahí tenemos la vista de planta de la nave. Ven, esto si lo midiéramos ahora son más exactas y son más simétricas también. Bien, aquí tenemos una más. Esta es la de San Andrés de Mantua. Creo que nos vamos a quedar con esta por cuestiones de tiempo. Y pues esa tiene sobre la orientación, está un tanto, ¿cómo dijera? Está
con una orientación diferente. Entonces pareciera que está un poco torcida. Pero lo que sucede es que toman como base los edificios del periodo románico. Y acuérdense que en esa época, pues en el románico todavía no se valoraba perspectiva. Cuando se construye sobre lo que ya está, entonces lo que hacen es acomodarse, que es lo que les decía con la cúpula de Santa María del Fiore, que pues Brunelleschi tuvo que resolver la imperfección de la base, del tambor, sobre el que tenía que construir la cúpula. Si es que no sé si hay preguntas, si no, pues nos quedamos por acá. Voy a detener la grabación.